Dios te está hablando en este preciso momento. Pero el problema es que estás esperando un trueno cuando Él decidió ser un susurro. Estás buscando una zarza ardiendo en tu sala, mientras ignoras la puerta que se acaba de cerrar en tu cara. Y si te dijera que ese, no, que tanto te dolió ayer es la conversación más clara que Dios ha tenido contigo en años. Imagínate esto, llevas meses, quizá años, construyendo lo que crees que es el plan perfecto. Esa relación que tenía que funcionar, ese ascenso que merecías, o ese proyecto que iba a cambiar tu vida. Oraste por ello. Ayunaste por ello. Le pediste a Dios que te bendijera, y de repente, todo se desmorona. Te sientes rechazado. Te sientes ignorado por el cielo. Miras al techo y preguntas, ¿por qué guardas silencio? Déjame contarte la historia de un hombre que corría desesperado hacia un barco que representaba su futuro. Llegó tarde por solo 2 minutos. Vio el barco alejarse desde el muelle, gritando de frustración, cuestionando por qué Dios le había permitido perder esa oportunidad única. 2 horas después, se enteró de que ese barco nunca llegó a su destino. El retraso no fue un castigo, fue un rescate. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Queremos que Dios sea como un buscador de Google. Haces una pregunta y quieres la respuesta en 0.5 segundos. Pero Dios no es un algoritmo, es un padre. Y un padre no siempre te da lo que pides, sino lo que necesitas para sobrevivir al mañana que aún no puedes ver. El gran problema que enfrentamos hoy no es la falta de revelación, es el exceso de ruido. Tenemos el ruido de las redes sociales, el ruido de nuestras propias expectativas y, sobre todo, el ruido del miedo. El miedo nos hace interpretar el silencio de Dios como ausencia de Dios. Cuando Dios no responde como queremos, asumimos que está lejos. Pero la Biblia nos enseña algo diferente. Versículo 1 Reyes 19 11-12. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego se oyó un susurro suave y delicado. Elías buscaba a Dios en lo espectacular, pero Dios estaba en la brisa suave. El problema es que para escuchar un susurro, tienes que estar muy cerca de quien habla. Si estás lejos, solo oirás el trueno. La solución no es pedirle a Dios que hable más fuerte, sino nosotros aprender a escuchar mejor. Debemos dejar de ver los obstáculos como muros y empezar a verlos como vallas de contención. Dios nos habla a través de 3 lenguajes que solemos malinterpretar. La paz, o la falta de ella si algo parece perfecto en papel pero te quita el sueño, esa inquietud es la voz de Dios diciendo ahí no. Las puertas cerradas, a veces, Dios protege tu destino cerrando caminos que te habrían destruido el carácter. El retraso, Dios usa el tiempo para prepararte para la bendición, porque una bendición sin preparación se convierte en una carga. ¿Cómo aplicas esto mañana por la mañana cuando suene la alarma? Aquí tienes tu ejercicio práctico de 24 horas. El ayuno de ruido. Primeros 15 minutos no toques el celular al despertar. Antes de escuchar lo que el mundo dice de ti las redes, escucha lo que Dios dice de ti en el silencio. Pregunta, Señor, ¿qué quieres que vea hoy? El diario de interrupciones. Cada vez que algo salga mal hoy, un tráfico inesperado, una llamada cancelada, una crítica, no te quejes. Anótalo. Al final del día, pregúntate, ¿de qué me pudo estar protegiendo Dios con esto? La oración de entrega total, sustituye el Dios, haz que pase esto por Dios, que se haga tu voluntad, y dame el discernimiento para entenderla. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. La propia prudencia es tu lógica humana diciendo que ese retraso es malo.
La confianza en Dios es saber que Él ve el mapa completo mientras tú solo ves la esquina de la calle. No te equivoques. No estás viendo este video por casualidad. No es un algoritmo el que te trajo aquí, es una cita. Dios te está diciendo que dejes de pelear contra las puertas cerradas y que empieces a agradecer por ellas. Él no te ha abandonado en la sala de espera. Él está ahí contigo, diseñando una salida que ni siquiera te has atrevido a imaginar. La próxima vez que sientas que nada sale como quieres, sonríe y di: gracias, Padre, porque sé que tienes algo mejor. Presta atención a lo pequeño. A esa idea recurrente, a ese consejo de un amigo, a esa paz inexplicable en medio de la tormenta. Hoy presta atención, porque Dios no ha dejado de hablarte. Solo estaba esperando a que hicieras silencio. Si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte a Sabiduría Viva Bíblica. No te vayas, el siguiente video también es para ti. Dale like, comparte con alguien que necesite este mensaje. Bendiciones.